buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría. Una semana más en tu espacio Personajes del Recuerdo, que llega gracias a nuestros gentiles patrocinadores T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, la más amplia variedad en películas, series, canales nacionales, series clásicas y mucho más. Solicite su demo de prueba al 70 31 29 54. Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal. Contamos con envío a domicilio en áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor. Visítenos en nuestras sedes en Guayabo, Puriscal, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares y próximamente en Santana. Lindsay Tattoo y Spa le ofrece lo mejor en tatuajes. Haga su cotización al teléfono 63825738. También hacemos canjes. Y gracias a Villa Titi Eventos, una quinta familiar rodeada de áreas verdes, jardines, piscinas, canchas de fútbol, tenis, voleibol y mucho más. Puede consultar para solo el evento o el todo incluido para sus eventos corporativos, bodas, cumpleaños y mucho más. Bueno, para esta semana contamos con una voz súper reconocida, con una trayectoria de más de 40 años en la radiodifusión, que nos ha acompañado por tantos años en las mañanas y en muchos otros espacios. Nos referimos a Ramiro Rodríguez. Muy buenas tardes, don Ramiro. Mucho gusto, un placer de saludarle y gracias por tomarnos en cuenta para este programa y hablar un poco de recuerdos, porque así se llama, Baúl de los Recuerdos. Así que para lo que necesite un poco de historia de mi trayectoria, Radio La Escuela y demás, con mucho gusto. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por estarnos acompañando y por sacar de tu espacio para compartir con nosotros. Contanos un poco de dónde es nativo Ramiro Rodríguez. Bueno, yo soy mi familia, nacido en Puriscal, soy puriscaleño, así que orgullosamente puriscaleño. De niño me llevaron a Limón. En Limón estuve hasta los 7 años. Los 7 años hice primero y segundo grado en Paso Ancho, Escuela República de Haití. Y a partir de los 9 años, pues me vine para la escuela. Y los últimos años prácticamente me he convertido en un alajuelense más, nacido en Puriscal, pero los últimos 50 años prácticamente vividos aquí en Alajuela. Curioso, somos coterráneos, entonces yo soy puriscaleño, de hecho estamos grabando ¿De qué lugar? ¿De Puriscal? San Antonio, estamos San grabando aquí Antonio. desde San Antonio. Voy a terminar entrevistándolo yo. Yo soy Cuando de, se bueno, quiera. mi familia es de Grifo Bajo, Grifo Alto, Puriscal. Me bautizaron en Barbacoas, así que nací en Puriscal. Oiga, sí, coterráneos completamente. Así es, así Y es. contanos un poco, ya cuando te fuiste a la Alajuela, ¿cómo fueron esos años de juventud? ¿Cómo era Alajuela en esas épocas? De ella, la escuela, ¿qué le digo? Tal vez no tengo una visión muy clara, porque de ahí uno de niño, llegado a los 9 años, lo que quiere, los recuerdos que tengo es, me crié en el sector de la Plaza de Ganado, en Montecillos. Entonces, que recuerdo tengo de vacas, de los corrales de Montecillos, de potreros, del tren que pasaba en el punto, de aros de bicicleta, de trompos. Entonces, tal vez uno no le ponga mucha atención a la escuela en sí, ¿verdad? Porque pocas veces fui al centro de la escuela. En esos tiempos de niño, pues uno lo que hacía era jugar, divertirse y pasarla bien. Ya luego el conocimiento de la escuela tal vez vino a partir de los 15 años, cuando empecé a trabajar en la radio. Entonces ya me involucré más. Pero mis años de niño aquí en la escuela, como un niño común y corriente, meramente los juegos, la escuela y nada más. Y contanos cómo inició esa pasión por la radio. Mira, el ingreso mío por la radio tal vez no nació como que yo tuviera esa pasión. Sí recuerdo que mi mamá era muy fiel oyente de Radio La Abuela, de siempre, y no solo mi mamá. Usted que es puriscaleño, usted sabe que Radio La Abuela siempre, para la zona de Santana, Puriscal, Villa Colón, Turruares, Radio La Abuela siempre fue como una emisora oficial. En aquellos tiempos era la emisora que se utilizaba para pasar los mensajes a los familiares. Atención, el Surtubal de Turruares, y le avisa a la familia tal y que vamos a llegar, que lleven las bestias. Entonces Radio La Puebla siempre fue
como para esta zona que le menciono, Santana, Ciudad Colón, Puriscal, Turrubares, fue como la emisora que se escuchaba normalmente. Entonces sí tengo esos recuerdos de que yo iba muy niño a pasear allá donde mis abuelos, a Puriscal, y yo escuchaba Radio La Abuela, pero decir como que tuviera una pasión por la radio, no, meramente fue una circunstancia que se dio. A mis 15 años estaba a punto de ingresar a tercer año de colegio. Yo estaba en el Instituto de la Escuela de día. Y en las temporadas de cogidas de café por aquí, que son muy buenas, de mi familia, yo siempre habíamos cogido café. Mami escuchaba Radio La Abuela muy temprano. El programa de Radio La Abuela, que ahora lo hago yo, empezaba a las 4 de la mañana con Inocencio Picado y Gerardo Bolaños y todo el asunto. Entonces, un día que íbamos a ir a coger café, pasaron un anuncio en Radio La Escuela que se necesitaba un muchachito para hacer mandados. Vea lo que son las mamás. Entonces, ese día dice mi mamá, no, hoy no vamos a ir a coger café. ¿Y por qué? Ah, es que vamos a ir a Radio La Escuela a ver si le dan ese trabajo a usted para que vaya a hacer mandados ahí y no vaya a coger café. Entonces ese día nos fuimos a comer café y nos fuimos en la mañana, después de las 8, no recuerdo qué horas, horario de oficina. Llegamos a Radio Alajuela. En ese tiempo estábamos en los altos de la Hiedra, aquí frente al Parque Central de Alajuela. En el tercer piso de la Hiedra estaba Radio Alajuela, de ahí mi mamá, yo con un muchachito de 15 años, casi un niño. Yo tenía 15 años, pero creo que es muy diferente los 15 años de las personas de hoy en día a los 15 años en aquellos tiempos. Yo considero que era un niño que no había salido tan siquiera de la falda de la mamá. Entonces me llevó mami a Radio Alajuela a conversar con doña Flora María Herrera, quien fue la gerente de siempre de la radio hasta que se vendió. Mami llegó y le dijo que venía por el trabajo que estaban ofreciendo y lógicamente como todas mamás, de el hijo más bueno, el más obediente, el más tranquilo, el más honesto, el más humilde, es decir, yo era el mejor muchachito de 15 años que podía tener la radio y resulta que pues, doña Flora le dijo que me presentara al día siguiente. Entonces a los 15 años iba para tercer año de colegio porque es un febrero. Es decir, yo entré un 22 de febrero en la radio. Recuerde que entrábamos en esa época el primer lunes de marzo. Entonces yo iba para tercer año de colegio. Como empecé a trabajar ese mismo año, entonces me pasé a estudiar en la noche y al día siguiente, un 22 de febrero, empecé a trabajar haciendo mandados en la radio de misceláneo y limpiando y todo el asunto hasta la fecha. Y desde ese día hasta el día de hoy. Entonces, Hasta hoy son 40 y en este febrero que pasó cumplí 43 años de estar únicamente aquí en la radio. toda una trayectoria. Y no sé si Así nos es. puedes contar un poco más o menos de lo que analizamos, digamos, de lo que estuvimos estudiando sobre los inicios de la radio en Alajuela, si nos podés corregir si estamos equivocados. Creo que los primeros inicios de una emisora en Alajuela fue por ahí de 1936 en una emisora llamada Ecos del Poás, es algo así, ¿verdad? Sí, correcto. Es decir, Alajuela tiene 83 años. Por ahí ahorita no tengo el dato exacto, pero Alajuela sí tiene más de 80 años de tener un medio de comunicación aquí de nosotros. Inició, como lo dice usted, como Ecos del Poás. Ecos del Poás se fue como hasta 1960, 1950 y algo, se fue Ecos del Poás. Luego pasó a llamarse Radio Progreso. Cuando se llamó Radio Progreso es cuando don Rubén Herrera, que fue el fundador de Radio La Abuela, compró los derechos de Radio Ecos del Poás. Entonces don Rubén Herrera asume Ecos del Poás, le cambia nombre a Radio Progreso. Allá por 1966, más o menos es cuando don Rubén Herrera le cambia el nombre a Radio La Abuela y de ahí a la fecha. Así que tiene razón usted, empezamos como en Alajuela, una radio en Alajuela, es más, es la única, en algún momento creo que anduvo otra radio, ahorita no recuerdo el nombre, pero es la emisora que ha estado siempre aquí. Empezó hace más de 80 años como Radio Ecos del Paz, pasa luego a llamarse Radio Progreso y a partir de 1966, ¿verdad? Pasa a llamarse Radio La Abuela, el cambio que hizo don Rubén Herrera, que tomando en cuenta que era la emisora de la provincia, se llamaba Radio Progreso y por qué no que llevara el nombre de la provincia, entonces le puso
Radio La Juela a partir del 66, 67 a la fecha. Bueno, ya nos contaste un poco sobre cómo llegaste a la emisora y cómo ya empezaste ya en la emisora. Has empezado con esas labores que decías de misceláneo y eso, pero ya propiamente con micrófonos y todo eso, de controles y todas esas labores que has hecho durante todos estos años, ¿cómo fue el inicio? Eh, ¿Qué le digo? Es decir, todo, como en todo lleva su tiempo, ¿verdad? Inicia uno en las labores ahí de mensajería y misceláneo, todo el asunto. Pero ya comienza uno a ver los compañeros y comienza a ver las máquinas en ese tiempo, las consolas y los carretes y los cassettes y los tocadiscos, no como ahora, ¿verdad? Entonces ya tal vez comienza una chispita ya a gustar. Ya salía uno del trabajo y ya no quería irse para la casa, sino quería quedarse en la cabina viendo a los compañeros. Entonces, no, lleva un tiempo. Inició como misceláneo y mensajero, pero antes de ser locutor de cabina, inmediatamente que yo entré, tal vez un año después, lo primero que se me fue enseñando fue la parte de la producción, la parte del estudio de grabación. Ahí fui donde di mis inicios, ¿verdad? Que era entrar a un estudio de grabación, saber cómo se grababa, dónde activar el micrófono, y ahí empezó. Casi que antes de la locución, lo primero que hice fue llevar adelante y aprender el oficio de operador de estudio de grabación antes de llegar a la cabina en sí. Empecé como operador de estudio de grabación. Muy interesante eso. Bueno, y ya los que, digámosle, ya estamos ya entrando a cierta edad, tenemos un recuerdo muy grato de los domingos de un programa infantil que todas las mañanas lo escuchábamos, ¿verdad? Del famoso programa de Travesuras. Sí, 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 es un recuerdo muy lindo. Más o menos te voy a ir llevando en el orden que fue apareciendo todo, ¿verdad? Ahora, porque tal vez nos adelantamos un poco a lo que es travesuras. Es decir, una vez que ya empecé en el estudio de grabación y empieza el gusanito por la locución, eh, todo se da. En esos tiempos, te voy a ser sincero, yo pienso que además de que algunos de mis compañeros ya están muertos, que fue hablar de los muertos, pero te voy a ser sincero, es decir, en la radio de antes, no sé en la de ahora, pero en la radio de antes, el fumado no puede faltar y el guarito no puede faltar. ¿Sabe cómo empiezo yo en la radio? Yo empiezo en la radio a hacer controles y a poner discos, pero estaba jovencillo. Yo empecé a los 15 años, tal vez tenía unos 16, 17. Ya comenzaba uno a medio tocar los controles de la radio. Los domingos o los sábados en la noche, como Radio La Abuela estaba frente al parque, estábamos en el tercer piso, había una vista preciosa hacia el Parque Central. Entonces, como todo muchachillo no se alistaba y se iba al Parque Central de Alajuela a ver muchachillas y andar ahí. Entonces resulta que yo me iba para la radio, que había una vista buenísima del parque. Ya en ese tiempo, ya se hablaba un poquillo del nombre mío, entonces, como todo muchachillo, quería uno jugar de grande y yo trabajo en Radio La Vuelta. Entonces me iba y me sentaba, había como una ventanita y yo me sentaba ahí, tenía todo el panorama. Entonces ahí empezaba uno a irme a la radio. Entonces, en ese tiempo ya tal vez conocía un poco de controles, ya le decían a uno, como esta consola que tengo yo ahorita aquí, el control número uno es el micrófono, el número dos es un tocadisco, el número tres es otro tocadisco, y a uno le enseñaban más o menos, ¿verdad? Entonces ya medio sabía. En una de esas veces, estando yo ahí acompañando a un compañero, me dice, el Ramirillo, así, Ramirillo, póngame un par de discos ahí. ¿Y qué pasó? Dice, no, póngame un par de discos, puedo ir ahí abajo a la idea de echarme una birra. ¿Ah? Así empezó. Me dejaron en la cabina meramente porque un compañero me dijo que le hiciera un ratito para tomarse una o dos cervecitas. Entonces ya resulta que ahí me quedé una hora poniendo discos. No hablaba, en ese momento no hablaba todavía, meramente poniendo discos. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Ya conforme avanza el tiempo, ya va aprendiendo uno un poquito más, ya va escuchando a los compañeros haciendo la locución, que era una locución muy práctica. Y voy a dar un nombre. La locución que se usaba antes en la radio muy parecida a la que utiliza ahora Sinfonola. Eso es lo que hacemos en la radio. Radio La Juela 435, saludos a fulano de tal lugar y nada más. Eso era todo. La hora, identificar la radio,
A continuación, la música de Rocío Dúrcal, tal canción. Eso es lo único que se hacía. Tal vez la radio ahora es muy diferente y se usa una locución y una forma de hablar normal como cualquiera uno de nosotros. Pero en ese tiempo sí, ¿verdad? A la época se utilizaba una animación muy parecida como la que se usa ahora en Radio Sinfonal, y eso era lo que hacía. Entonces, ahí conforme fue pasando el tiempo, entonces, además de un ratito de cabina así, ya comenzaba a decir palabritas en la radio, pero ese miedo, ¿verdad? Eso es tan terrible. Así que así fue como empezó ya la labor mía en la radio, meramente porque a un compañero X sábado, domingo, me dejó un rato porque se iba a tomar unas cervecitas ahí a la hiedra que dejaba abajo, y ya de esas dos cervecitas se quedó, un día me dejaron toda la noche, y de ahí fuimos adelante hasta la fecha. Extraordinario, eso sí. De las primeras emisoras que empecé a escuchar así de chiquillo era Alajuela, y como te contaba, escuchaba ese programa y algo que siempre destacó en Radio Alajuela. Imagino que siendo alajuelense de tantos años, imagino que sos un liguista de corazón. Sí, sí, claro, claro. No sé, usted como siempre fue, regálame un segundito para poner el aire. Sí, está caliente esto de la abuela. Por cierto, ¿recuerda usted el eslogan de las transmisiones de Radio La Abuela? Donde la liga esté jugando, desde ahí le estaremos informando, ¿se acuerda? Claro, claro, en cualquier lado que la liga jugara, siempre estuvieron en todo momento. Sí. Ok, te voy a ir llevando más o menos cómo fue la trayectoria. Ok, ya una vez que ya comienzo a hacer controles, y ya comienzo a hablar un poquito en micrófono. Por lo general a los aprendices, así como en los inicios de cualquier locutor, por lo general le dan los horarios más malos a uno. Los locutores estrellas le dan los horarios pico, ¿verdad? Y a los que estamos de aprendices le dan las tardes del domingo, le dan las madrugadas del sábado, le dan los horarios, le dan el 24 de diciembre en la noche, en aquella época, ¿verdad? Los locutores de planta primarios eran mimados y ellos sí tenían que ir con su familia y demás. Entonces los horarios de Semana Santa, horarios de feriados, por lo general lo ubican a uno. Entonces ahí comencé a dar ya mis primeros pasos en la labor de cabina, ya cuando se comienza a manejar, que ya Ramiro sabe hacer controles, ya sabe hacer controles, sí, como cuando uno empieza a manejar carro, y uno comienza atravesando, hasta que llega el punto y dice, no, ya se maneja. Entonces, muy parecido, me pasó a mí. Llegó el momento que a nivel de administración, ya tal vez yo con 17 años por ahí, pues ya sabía hacer controles, ya sabía hacer algunas cosas. Entonces se dio el momento de esos primeros ratitos de cabina y ya se ponía uno todo contento, porque le decían, ok, usted hace cabina el sábado de 2 a 7 de la noche. Usted se imagina, para uno, jovencillo, 17 años, hacer cabina a Radio La Juela, en ese tiempo era una emisora muy grande, aún no es, pero en ese tiempo estábamos en FM, estábamos en AM, era una emisora bastante fuerte. En aquellos años Radio La Juela estaba entre las 10 emisoras más escuchadas a nivel nacional, y que ya le dieran a uno un horario o dos horarios por semana realmente era muy bonito, además de que yo seguía trabajando en la radio de misceláneo y de mensajero y demás, y los sábados y domingos me daban ya ratitos de cabina. Y todo eso ahí lo aprendiste, digámosle, por la experiencia y todo, así en la pura práctica, no como ahora que hay escuelas de locución y academias para locución y todo eso. Sí, 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 por eso te decía que por lo general yo hago la comparación. Empieza como cuando uno comienza a conducir un carro, que se lo dan por ratito, lleve la dirección, este es el clutch, esta es la marcha. Es decir, ahí ya fui aprendiendo a hacer cabina. Y ahora que usted mencionaba en cuanto, es decir, la preparación de uno es meramente porque aprendió ahí, ¿verdad? Pero ya sí luego pasan los años, ya la radio me manda a llevar curso de radio y producción en Canadá. eh, y sí, saco producción en radio y radio en la Cámara Nacional de Radio. Luego la emisora también me manda a estudiar computación, saco título de operador de computadoras en la época, ¿verdad? Entonces, aunque aprendí meramente porque lo aprendí ahí con los compañeros, pero la radio, tal vez por mi juventud y demás, sí, la radio me preparó. Yo les agradezco mucho porque
ya ve mis talleres de electrónica, mis talleres de producción en radio y locución, mis talleres diferentes que me enviaron a través de la emisora y que me dio pues todas las herramientas que tal vez hoy tengo para desarrollar la labor que hago. Qué bueno, así el apoyo de una empresa, de una compañía para la capacitación de las personas. Sí, Y sí, Radio La Abuela, recuerdo, tenía una señal, bueno, ahí lo que estuvimos escuchando, tenía un radar de como aproximadamente 500 watts en el volcán Poás. Aquí en Puriscal tenía una señal nítida completamente. sí, sí, realmente creo que en AM transmitíamos con un transmisor de 2 kilowatts, lo que era la frecuencia de AM. A partir del 82 es cuando entramos nosotros a transmitir en FM, 82, 83, por ahí, un transmisor como de 5 kilowatts, si no me equivoco, con una señal muy fuerte que abarcaba prácticamente todo el país, menos sectores del sur y creo en la parte de San Carlos, que es un poco incómodo, pero sí en su momento a nivel de AM y a nivel de FM había una muy buena señal para el país. De la radio hasta 20 años atrás, que fue cuando los Herrera vendieron la emisora que actualmente es Estereovisión, ¿verdad? 98.3, que era Radio La Abuela, actualmente es Estereovisión. Así es, y no sé si nos puedes comentar sobre algunas voces conocidas que hayan pasado por Radio La Abuela. Ujú. Sí, este tema es muy lindo. Yo, en la locución que yo hago aquí en la radio, viera que casi siempre menciono compañeros, porque me parece que cuando uno da los créditos y menciona compañeros es que esos nombres de compañeros con grandes voces, muy conocidos en la radio, no mueran. Murieron físicamente, pero en la voz y el recuerdo de una emisora de 83 años, si uno lo sigue mencionando, no deja que mueran, ¿verdad? Murieron físicamente, pero en la memoria de la alajuelense están presentes y gracias a Dios, viera que yo he tenido una escuela, en radio una escuela muy, muy buena, una escuela que además de lo que la radio me mandó a estudiar y prepararme en producción y locución, eh, la universidad que yo tuve a la par de compañeros fue algo increíble. Te cuento más o menos así. Cuando yo empecé la radio, en el noticiero leían Gerardo Chávez, en ese momento era profesor de la Universidad de la UCR, leía noticias Gerardo Enrique Fonseca, el que narraba con Colombia, ese fue el director del noticiero que actualmente yo hago, fue el que fundó el noticiero del Guas, tiene 46 años, el noticiero donde actualmente yo leo noticias. Entonces tuve la oportunidad de leer y compartir con Gerardo Enrique Fonseca. Leí noticias y compartí con Gonzalo Corea, imagínense, periodistas de mucho renombre, con Griselda Zanabria, con Jairo Villegas, actualmente trabaja con La Nación, Juan Diego López, que trabajó con Repetel, eh, fue director aquí del noticiero, fue candidato a diputado aquí por la Puebla, Juan Diego, así que hay nombres de compañeros muy preparados y profesionales y grandes comunicadores que pasaron aquí en Radio La Puebla. Por ejemplo, don Javier Rojas, don Lionel Jiménez, no tuve la oportunidad, ¿verdad? Porque cuando yo llegué, Lionel hacía como unos años, se había ido ya con su programa para otra emisora, pero a través del tiempo, Radio Alajuela ha sido una, ¿verdad? De muchos grandes locutores que han participado y han hecho locución a nivel país y que nacieron acá. Hablando de compañeros muy recordados, don Gerardo Lali Moreira, gran compañero, don Joaquín Soto Loría, ya fallecido, Joaquín Soto Montes de Oca, que le decíamos Rafaelito está vivo. Hace un año más o menos falleció, que tal vez usted lo escuchaba en la mañana, don Inocencio Picado, don Gerardo Bolaños. Déjeme ver quién más. Otro compañero que compartí, pero ya yo estaba viejo y él estaba chiquitillo, con Tony Arias, que actualmente trabaja en Colombia. Tony Arias nació en ese programa que usted mencionaba de travesuras. De ahí salió Tony Arias. Yo hacía el programa este infantil
junto con Griselda y Gonzalo Corea. Gonzalo Corea, Griselda y este servidor empezamos el programa infantil, ya luego me quedé yo solo. Y en el tiempo que hicimos travesuras, llegó un chiquillo todo inquieto ahí a la radio, porque invitábamos a los niños que llegaran a la emisora a hacer radio. Y entre eso llegó Tony Arias, tenía como unos 8 añitos, 9 añitos, y le gustaba la radio. A ese sí le gustaba la radio desde chiquitillo. Entonces las mamás y los papás llevaban a los chiquitos y ya llegaban a la radio y ellos hacían el programa y pasaban los saludos, hacíamos rifas, hacíamos dinámicas, poníamos música y, y así se dio como por unos 18 años. Hicimos el programa de travesuras hasta que desapareció. Pero sí, Dios me ha dado la bendición de tener una escuela con grandes locutores y grandes comunicadores de los cuales aprendí mucho de lo que hoy hago en la radio, absorbiendo un poquito de cada uno de ellos. Así es, sí, ahora que mencionabas a Gerardo Enrique Bolaños, una institución del periodismo, hace poco lo tuvimos acá también en este A espacio. Gerardo Enrique Fonseca, Gerardo Enrique Fonseca. Fonseca, sí, correcto, perdón, Gerardo Enrique Fonseca, sí, hace poco lo tuvimos como invitado acá y es una cátedra del Ah, periodismo. sí, claro, además de que Gerardo Enrique es de los periodistas que se hicieron a la par de los grandes de la época, ¿verdad? Javier Rojas, ¿cómo se llama? Y me imagino que él mencionó muchos, que tal vez yo no me acuerdo, pero en esa época, para ser bueno, había que ser bueno, porque había gente buenísima en otras emisoras, ¿verdad? Entonces Gerardo Enrique, ya que fue narrador de Colombia, fue director de noticias acá, así que qué bueno que ya tuvo a Gerardo Enrique Fonseca, le tuve el honor de leer noticias con él en la radio y aún ahí de vez en cuando nos hablamos y recuerdos que tenemos de la radio, varias anécdotas y varias bromas que me hizo con Gerardo Enrique Fonseca. Toda una institución. También fue el primer periodista que abrió campo para que muchas personas que, como los que iniciamos en el periodismo, ahora tengamos opción de poder accesar a una universidad privada. Él fue el primer periodista graduado en una universidad privada. Sí, sí, que fue, ay, se me da el nombre, yo recuerdo la historia de Gerardo Enrique Fonseca, que actualmente es abogado, vea qué estudioso, Gerardo Enrique, profesor, fue profesor de colegio, luego periodista, y tengo entendido que es abogado ahora, no sé, no ha No, parado de estudiar Gerardo Enrique. sí, claro, todo en lo que estuvimos hablando con él, ahí nos contó de las facetas como abogado y todo eso, era una gran persona. Sí, claro, claro. Y hay algunas de las voces también, bueno, de las que yo crecí escuchando, principalmente en esos programas y también en las transmisiones de los partidos de la liga. Recordaba a don Iván Chavarría Díaz, que estuvo bastante tiempo también en la emisora. Sí, correcto, Iván falleció hace algunos meses, tenía programa aquí en la radio. Don Iván Chavarría, cuando yo empecé en la radio, era que Iván tenía programa aquí en la emisora. Luego un tiempo se fue y luego regresó, pero prácticamente Iván es una de las voces que siempre tuvo programa aquí a las 5 de la tarde. Siempre el programa de Iván fue 4:30, 5 a 6, 6:30 de la tarde, por muchísimos años, hasta hace unos 6 meses, no sé, unos 4 meses, que nos llevamos la noticia de que estaba enfermito y que fue al hospital, temas médicos, y cuando nos dan la noticia, pues que había fallecido. Realmente toda una institución, Iván Chavarría, uno de los comentaristas deportivos buenos que yo he escuchado. Tenía una facilidad para analizar el fútbol, tenía una facilidad para hacer preguntas increíbles. Iván es buenísimo, buenísimo. Iván, que lamentablemente eso no fue parte de toda su trayectoria. Estuvo aquí en Radio La Juela y los últimos años él hacía programa en Radio Bahía Punta Arenas y se transmitía también a través de Radio La Juela. Él tenía en FM Radio Bahía Punta Arenas y en AM Radio La Juela, hasta la fecha, que se nos fue Iván. Así es, también otro programa que recuerdo que estuvo muchísimos años también con otro personaje que ya nos dejó. ¿Te acuerdas de Tertulia Deportiva? Don Carlos Torres, también otra institución, don Carlos, como 47 años, si no me equivoco, ¿verdad? Tertulia Deportiva.
de don Carlos Torres, de compañero de siempre, de esos compañeros. Cuando yo llegué a la radio, volviendo un poco a la historia, a los 15 años que yo empecé, yo recuerdo que yo llego a la radio y compañeros, digamos, viejos, que son los que le reciben a uno, ya uno, en este tiempo yo oía Radio La Abuela ya, y uno los escuchaba, y qué increíble ver a Carlos Torres en vivo, escuchar a Gerardo Bolaños, escuchar a Gerardo Enrique, escuchar a Gonzalo Corea, y uno jovencillo, entonces uno, la emoción de conocerles a ellos, y Carlos Torres fue de esos compañeros que empezamos nosotros en la radio y estuvo presente apoyándonos y ayudándonos. Realmente hubo una muy linda amistad y ahí empezó a través de las transmisiones deportivas la etapa mía de jalar cables. Usted sabe que cuando uno empieza en esto, comienzan jalando cables, entonces me llevaban a las transmisiones deportivas. En ese tiempo, no como ahora, que a través de un celular, a través de, es tan fácil ahora sacar una transmisión con la tecnología, pero en aquellos años se iba a un estadio y había que tirar una línea de teléfono de 100, 200 metros de una casa que prestaba el teléfono y aquí había que ir tirando la línea ahí por los postes y toda la cuestión. Entonces de ahí empezamos nosotros. En ese tiempo con José Joaquín El Quincho Molina, ¿se acuerda que era el narrador? El Quincho Molina. Luego Gerardo Bolaños era el que pasaba en los comerciales. Don Carlos Torres era comentarista deportivo. Estaba, ay, se me fue, Genaro Rodríguez, ¿verdad? Comentando también en la cancha. Ese era el equipo de transmisiones de la radio. Joaquín El Quincho Molina narrando. Antes de Quincho estuvo otro señor muy conocido que ahorita se me va. Pero cuando yo llegué estaba Joaquín El Quincho Molina narrando, estaba Gerardo Bolaños en los comerciales, estaba Carlos Torres y Genaro Rodríguez en los comentarios. Y ya ahí me daba yo la escapada los domingos, que tal vez le decían a uno, vamos a Turrialba, vamos a Punta Arenas. Ese fue uno de los primeros viajes con el equipo de la radio, vamos para que nos ayude a ir a jalar cables y a tirar cosas y demás. Pero sí, don Carlos Torres, también fallecido ya hace algún tiempo después de una enfermedad un poquito complicada, pero es de esos compañeros que prácticamente toda la vida estuvieron en Radio La Abuela, como Gerardo Bolaños, siempre en Radio La Abuela, Carlos Torres, siempre en Radio La Abuela, Lali Moreira, siempre en Radio La Abuela, y otros también que no solo estuvieron en Radio La Abuela, sino que fueron a otras emisoras, pero entre los que estuvo siempre en Radio La Abuela, que era una voz de Radio La Abuela, estaba don Carlos Torres. Así es, Ramiro, y ya, pues ya adelantándonos un poco más con todo, si nos puedes comentar un poco cómo se gestionó, cómo se dio ya el cierre de la emisora en lo que fue la parte del FM. Sí, mira, eh, estamos hablando de hace unos 20 años, porque yo tengo, no, tal vez un poquito más. Mira, todo se da por falta de patrocinio, me parece a mí. Ahora yo he hecho el cassette para atrás y usted sabe que yo ahora soy el administrador de la radio y ahora tal vez yo entiendo un poco la falta del apoyo publicitario del comercio hacia la emisora de Alajuela. Y no es, perdón, no es ahora, no ha sido de siempre. Yo ya entiendo todo lo que tuvo que hacer la familia Herrera Troyo, don Rubén fue el fundador, doña Flora María Herrera, que era la gerente en su momento, don Edgar Herrera y la familia en sí, todo lo que tienen que hacer para mantener la radio. Yo trabajé 20 años exactos con la familia Herrera. Ese fue mi único trabajo a partir de los 15 años. Siempre estuve en la radio. Y sí, cumplidos los 20 años, ya pues uno escuchaba que la radio hacía falta apoyo publicitario. Radio La Puebla ha sido una cosa extraña. Radio La Puebla es la emisora de aquí de La Puebla, pero viera cómo ha costado que el patrocinador entienda que es la emisora de aquí. Y no nos pasó solo a nosotros, pasó ahorita hace poco a Radio 16, una emisora de mucha trayectoria y por falta de apoyo publicitario la cerraron. Bueno, nosotros casi la cerramos, pero no, ahora les cuento la historia. Pero sí, momentos difíciles en cuanto al patrocinio, las cargas sociales y demás, llevaron a que la radio pasara momentos difíciles y la familia Herrera Troyo hace 20 resto de años, pues deciden en su momento venderla, primero a unos venezolanos, luego pasó un año
y no se vendió, pero siempre seguía la radio ahí más o menos, hasta que sí, un año nos dicen que la radio se vende y ahí es donde entran los pastores, que actualmente tienen la emisora que es Estereovisión, y ya ahí sí se dio la venta, nos liquidaron a cada uno de nosotros. ¿Y por qué sigo yo en Radio La Abuela? Porque resulta que yo, además de locutor, recuerde que yo era operador de estudio de grabación. Yo era el operador de estudio de grabación de Radio La Abuela. Entonces, cuando llegan los pastores me dicen a mí que siga trabajando con ellos y que a cambio me dejan los programas míos en la M. Los pastores comenzaron a trabajar en la FM con Estereovisión, pero Radio La Abuela en la 1280 seguía siendo Radio La Abuela. Entonces, a cambio de mi trabajo con los pastores, yo me daban el programa en AM. Entonces yo seguía haciendo mañanitas con mi gente en Radio La Escuela a cambio de que yo les manejara el estudio de grabación a los hermanos de Estereovisión. Eso duró unos 6 meses, no fue mucho, porque ya una vez que la radio dice que Radio La Escuela se vende y quedamos la 11, en la 1280, para la alajuelense es como que la radio vendió, y ahí es donde entra la figura de don José Luis Pacheco. Don José Luis Pacheco ingresa y trae una alianza con Radio Monumental, con la cadena de Radio Monumental. Se da un acercamiento y una relación entre don José Luis Pacheco y la gente monumental, y entonces traemos Radio La Abuela ya con otra frecuencia, ya no frecuencia de los hermanos de Estereovisión, sino Radio La Abuela, pero en una frecuencia del grupo Monumental. Y ya ahí, pues lógicamente seguimos adelante y todo el asunto. Ya luego se terminó la relación con Radio Monumental. Don José Luis adquiere la frecuencia que estamos actualmente, que es la 1280. No, perdón, la 1120. La 1280 era la de Radio La Abuela Vieja. Ahorita es la 1120. Entonces ya don José Luis ya adquiere la frecuencia de 1120, que era Radio Miel, que era una emisora cristiana, y entonces ahí nuevamente ya seguimos con Radio La Abuela 1120 hasta la fecha antes de la pandemia, cuando ya de veras vivimos un momento bastante difícil y se tienen que tomar decisiones como lo que es pues apagar la 1120 y seguir nada más ahorita como estamos, que es en la radio digital. Pero sí, son tiempos difíciles, falta de patrocinio, falta de apoyo del comercio, no sé qué le ha hecho falta a Radio Alajuela, será involucrarnos más con los alajuelenses, pero realmente ha costado mucho, y para las emisoras rurales que no tienen el apoyo ¿cómo se llama?, las instituciones de gobierno y otras cadenas grandes de negocios a nivel de Costa Rica, porque es que no creen. O sea, los negocios grandes y las instituciones creen en las emisoras de San José, los medios grandes, y a los medios rurales como nosotros pareciera como que no nos escuchan, y resulta que no. Las emisoras rurales son muy escuchadas en la zona sur, son muy escuchadas aquí en Alajuela, son escuchadas en San Ramón, está Sideral, en San Carlos está Santa Clara, está Radio San Carlos, pero parece que a las agencias de publicidad nada más les interesa pautar en medios grandes y dejan de lado las emisoras pequeñas como nosotros, y lógicamente pasa la factura. Y esa fue la factura que pasó la familia Herrera Troyo en esos tiempos, cuando ya los números no daban, las cargas sociales y demás eran mucho, y el apoyo publicitario. Creo que yo hoy que entiendo poco y vivo lo que cuesta hacer radio, llevaron mejor a decir vendemos, y hasta aquí llegó Radio La Abuela hace unos 22 años por ahí. Exactamente, y más o menos lo recuerdo, como para por ahí del 2002, y a pesar de Sí, todas las circunstancias, ahí la emisora se ha mantenido. sí, correcto, como les decía, con don José Luis Pacheco en su momento, cuando para los alajuelenses nos quedamos sin radio, vino el convenio con Monumental, ya luego terminó el convenio y ya don José Luis apareció con la 1120. De ahí nos llevamos varios años con don José Luis Pacheco, y empezando la pandemia, también por apoyo publicitario, en ese momento se estuvo a punto de cerrar la emisora. Don José Luis me llama a una reunión y me dice que en ese tiempo estábamos a la par de bomberos, ahí estaba la cabina de la radio. Me dice que el asunto de la radio pues, está difícil, que qué podemos hacer. Y entonces es donde asumo yo, bueno, lo único que podemos hacer es liquidar el personal. Eh, yo tengo estudio de grabación,
ahí bien puede funcionar la radio, no pagar local, no pagar cargas sociales, y ponemos a trabajar la emisora, los programas que hay, los hay, y de ahí en adelante la computadora para evitar costos. Esto fue iniciando la pandemia, a ver qué difícil, ¿verdad? Entonces se da el momento donde yo adquiero el compromiso de llevar adelante, que no caiga el proyecto de ahí hasta la fecha. Aquí estamos, llevando el asunto adelante, y gracias por la entrevista. Y sí, me queda algo muy rico adentro, y tal vez nunca lo he comentado, pero hoy se lo voy a decir a usted, que a través del tiempo y a través de los años, una persona que inicia desde lo más bajo, que fue limpiar servicios, hacer mandados y misceláneos, y que hoy a la fecha, pues Dios me haya permitido que hoy en la parte administrativa, operativa y demás de la radio, que la radio actualmente, con las limitaciones que haya, porque las hay, pero estamos en Facebook, estamos en radiolajuela.com, estamos en alajuelaenlinea.com, tenemos un noticiero muy fuerte, tenemos un programa de mañanitas con mi gente muy fuerte, el mismo programa de siempre, tenemos un programa en las tardes rancheras, tenemos un programa de fraternidad los domingos muy fuerte, en fin, que con todo lo que lleva y los compromisos y lo difícil que es, hemos logrado a través de los patrocinadores, un grupo de amigos, hay un grupo de amigos de la radio que viera cómo apoyan mes a mes, y nos ha permitido mantener la radio actualmente donde está. ¿Hasta cuándo? Siempre lo digo yo en las transmisiones, no sé, realmente no sé. A veces hay un poco de incertidumbre, el apoyo publicitario, el tiempo y muchas cosas más, pero hasta donde Dios nos dé las fuerzas, creo que es importante que no, que Radio La Abuela siga siendo Radio La Abuela, que siga siendo la emisora de los alajuelenses, y que un día que yo no esté, pues ojalá que alguien tome esta batuta y no dejar que un nombre tan grande como es Radio La Abuela, a la abuela con 80 y resto de años de tener una emisora, pues siga presente aquí en el. Excelente, Ramiro. Y ya para ir cerrando, si nos puedes dar un mensaje de despedida para la audiencia. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Le soy sincero, viera que pocas veces me han entrevistado a mí así. Creo que una vez lo hizo Alfredo Ulloa, y viera que no es fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado al revés, estoy acostumbrado a entrevistar. Entonces, cuando está uno al otro lado, viera que es difícil, viera que es difícil. A veces tiende a pasarse uno a dar vuelta, más bien yo a entrevistar, pero ahí es donde uno tiene que aterrizar, y creo que hoy he abierto mi corazón. Tal vez inclusive he dicho algunas cosas que no se ventilaban a nivel de todo lo que ha sucedido en la radio durante muchos años, pero realmente esto me ha salido del corazón, repito, y con mucho gusto, tal vez, y para toda la gente que te sigue, conocer un poco de Radio La Puebla, de la trayectoria mía en nuestro medio de comunicación a La Puebla. Así que yo le agradezco de veras que me haya tomado en cuenta para este programa suyo, que es muy seguido, que conozco y le sigo, he visto los personajes que están y que conversan con usted. Así que para mí de veras es un placer enorme que usted me haya invitado y ser parte, que también los seguidores tuyos conozcan un poco de mi historia. Así es, Ramiro, más bien el honrado soy yo y el agradecido soy yo. Vemos que, bueno, estamos iniciando con este proyecto nuevo y cuando uno inicia en esto de la comunicación, a veces cuesta mucho que la gente lo apoye por diversas razones, como está empezando y todo eso, pero la verdad que demasiado agradecido y muy dinámica la Imagínese, conversación. yo llevo 43 años aquí, a veces no entiendo, ¿verdad? Y a veces cuesta. Llevo 43, así que le queda camino a usted. Ah, claro, claro, ahí vamos para adelante. Y muchísimas gracias, la verdad, muy honrado y muy entretenida la conversación con todas esas anécdotas. Me hubiera gustado haber seguido por lo menos un par de horas más. No, en algún momento ya podríamos hablar en otra ocasión, y podría ser anécdotas. Mira el montón de anécdotas que hay de compañeros aquí, por Dios. ¿Ah? No me cansaría ya de contarle anécdotas aquí de ex compañeros de la radio. Vamos a tener que hacer una segunda parte entonces con Ramiro Rodríguez. Ahí quedo a sus órdenes cuando lo tenga bien y te queda un espacio, porque yo sé que
Hay mucha gente que conversar, hay muchos compañeros y mucha gente vieja de la radio muy conocida que tiene que tenerlos presente aquí. Si en algún momento queda un espacio, pues para mí, excelente, ahí estaré acompañando. Claro, Ramiro, y también igual cuando vos tengas un espacio de tus múltiples ocupaciones y agradecerte que hayas sacado ese rato para compartir acá. Mucho gusto, estamos para servirle y por cierto, ya ahorita ya, bueno, yo sé que este programa es pregrabado, pero bueno, ya estoy a 5 minutos de empezar un programa de rancheritas que tenemos todas las tardes en Radio La Abuela, de 3 a 5 tardes rancheras, así que los esperamos todas las tardes de lunes a viernes. De acuerdo, cordialmente invitados. Y de esta manera estamos cerrando esta nueva emisión de su espacio Personajes del Recuerdo. Agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, P3D Visuals, Tinis Bakery, La Vaca Cevichera, Lindsay Tattoo Spa y Villa Titi Eventos. Nos vemos la próxima semana con más personajes, más historias y más trayectorias. Muchas gracias. Listo, saludos.